Mamá cajero automático depositó de nuevo. Esas 4 palabras destruyeron mi vida a las 3 de la madrugada. Mi propio hijo Roberto escribía esto en un grupo de WhatsApp, donde su esposa Isabel me había agregado por error. Durante 4 años, $8,000 mensuales, $48,000 al año, casi $200,000 que envié creyendo que ayudaba a mis hijos a salir adelante. Y ellos me llamaban cajero automático. Pero eso no fue lo peor. Lo peor llegó en el siguiente mensaje de Gael, mi bebé de 32 años. El asilo. San Rafael ya confirmó. Cuarto privado. $300 semanales. En 2 semanas firmamos los papeles de incapacidad mental y la internamos. Mamá nunca se enterará hasta que esté adentro. Mi respiración se cortó. El teléfono temblaba en mis manos como si fuera una serpiente venenosa. Isabel respondió inmediatamente. Perfecto. El tasador dice que la casa vale $500,000. Dividido entre nosotros 3, son $160,000 cada uno. Por fin nos libraremos de la vieja pesada. 3. No 2 hijos repartiendo mi herencia. 3 personas, incluyendo a mi nuera, dividiendo mi vida como carniceros cortando carne. Ahí estaba yo, Cecilia Martínez, 69 años, viuda desde hace 15, enviando mi pensión completa y los ahorros de toda una vida a 2 hijos que planeaban encerrarme en un asilo para quedarse con mi casa. La misma casa donde Roberto dio sus primeros pasos, donde Gael lloró en mis brazos cuando su padre murió, donde colgué cada foto familiar con amor infinito. Mis piernas me fallaron. Me senté en el borde de la cama. Esa cama matrimonial donde dormí sola durante 15 años, porque preferí dedicar mi vida entera a mis hijos antes que rehacer mi vida amorosa. Las sábanas de algodón que había bordado a mano se sentían ásperas contra mi piel. Todo en esta habitación, cada mueble, cada adorno, cada recuerdo, había sido construido pensando en el bienestar de Roberto y Gael. Y ellos lo veían como un botín esperando ser cobrado. Volví a tomar el teléfono, con manos temblorosas. Los mensajes seguían llegando como puñaladas certeras. Gael escribía: ¿Ya hablaste con el doctor García? Necesitamos que firme el diagnóstico de demencia senil. Le dije que mamá se olvida de todo, que repite las mismas historias 1000 veces. Mentira. Mi memoria seguía intacta. Recordaba cada centavo que había sacrificado por ellos, cada noche sin cenar para que tuvieran dinero extra, cada trabajo adicional que tomé para pagar sus universidades privadas. Roberto respondió: García ya está convencido. Le mostré videos donde grabé a mamá hablando sola en el jardín. Le dije que habla con papá muerto, que está perdiendo la razón. El aire se me escapó de los pulmones. Yo hablaba con la foto de mi esposo cada mañana mientras regaba las plantas. Era mi forma de mantenerlo vivo en mi corazón. Y mi propio hijo había grabado esos momentos íntimos para usarlos como evidencia de mi supuesta locura. Isabel agregó: yo ya saqué copias de todas sus tarjetas. Tengo las claves de sus cuentas bancarias desde el año pasado. Cuando la internemos, podemos vaciar todo sin que se dé cuenta. Para cuando reaccione, ya será demasiado tarde. Habían estado planeando esto durante meses. Cada vez que Isabel venía a visitarme con sus sonrisas falsas y sus abrazos de Judas, estaba robando información, estudiando mis movimientos, preparando mi destrucción. La casa crujió en el silencio de la madrugada. El mismo sonido que me tranquilizaba desde hace 30 años, ahora me resultaba siniestro. Cada rincón de mi hogar había sido contaminado por la traición. Me levanté y caminé hasta la sala, donde colgaban las fotos de Roberto y Gael en su graduación universitaria. Yo aparecía en el centro, orgullosa, radiante, sosteniendo a mis 2 príncipes. Qué ingenua fui al creer que el amor de madre era correspondido.
Mi reflejo en el vidrio del portarretrato me devolvió la mirada de una mujer destruida. Cabello canoso, arrugas que contaban historias de sacrificio, ojos que habían llorado más por otros que por mí misma. Esta era la mujer que Roberto y Gael veían como un estorbo, como un obstáculo entre ellos y el dinero. La misma mujer que había trabajado 18 horas diarias para darles todo lo que yo nunca tuve. Hasta hace 6 meses, todo parecía normal. Demasiado normal. Ahora, reconstruyendo cada momento, cada gesto, cada palabra, me doy cuenta de que las señales estuvieron ahí desde el principio, pero yo estaba demasiado ciega de amor maternal para verlas. Los domingos eran sagrados en mi casa. Roberto llegaba con Isabel y sus 2 hijos pequeños. Gael aparecía con su novia del momento, y yo cocinaba para 8 personas como si fuera lo más natural del mundo. El último domingo de octubre, recuerdo vívidamente el olor a pollo asado llenando la cocina. Había madrugado para preparar las papas al horno, el arroz con frijoles que tanto le gustaba a Roberto, y el postre de 3 leches que Gael pedía desde niño. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre, esa que solo usaba en ocasiones especiales porque consideraba que mis hijos eran siempre una ocasión especial. Isabel llegó con un vestido nuevo, de esos que cuestan más que mi pensión mensual. Se acercó a besarme la mejilla y noté su perfume caro, una fragancia que no podía costear con el salario de secretaria que decía tener. «Suegrita bella, ¿cómo está mi mamá favorita?», me dijo con esa sonrisa que ahora reconozco como completamente falsa. Sus ojos recorrían la casa como si estuviera evaluando cada mueble, cada adorno, cada rincón que pronto sería suyo. Roberto entró cargando a su hijo menor, un niño de 5 años que corrió hacia mí gritando: «¡Abuela Cecilia!». Lo alcé en brazos, inhalando su aroma a jabón infantil y champú de manzana. Era el único amor puro que quedaba en esa casa. El niño me abrazó el cuello y susurró: «Abuela, ¿por qué papá dice que ya no vas a vivir más aquí?». Mi corazón se saltó un latido, pero Roberto intervino rápidamente. «Los niños inventan tantas cosas, mamá. No le hagas caso». Gael apareció en la puerta de la cocina, más delgado que de costumbre, con ojeras que no había notado antes. Se acercó a darme un beso en la frente, ese gesto que había repetido desde que era pequeño y que siempre derretía mi corazón. «Huele delicioso, ma. ¿Hiciste pollo como me gusta?», preguntó mientras robaba un pedazo de piel crujiente. Yo sonreí, orgullosa de seguir siendo la madre que conocía los gustos de sus hijos. No sabía que ya había decidido que ese sería mi último domingo cocinando para ellos. Durante la comida, la conversación se centró en dinero. Siempre dinero. Isabel mencionó que necesitaban cambiar el auto porque el suyo se había dañado. Roberto habló de una oportunidad de inversión que requería capital inicial. Gael se quejó de que el alquiler de su apartamento había subido y que tal vez tendría que mudarse. Yo escuchaba mientras servía más comida, mientras llenaba los vasos, mientras me aseguraba de que todos tuvieran todo lo que necesitaban. «Mamá, tienes que cuidarte más», dijo Isabel con una preocupación teatral que ahora me resulta repugnante. «Ayer te vi hablando sola en el jardín. Es normal a tu edad, pero deberías hacerte unos chequeos médicos». Roberto asintió gravemente. «Sí, ma. Estamos preocupados por ti. Vivir sola en esta casa tan grande no es seguro. Tal vez deberías considerar opciones más cómodas». La semilla del plan ya estaba siendo plantada en esa mesa dominical, bajo la luz cálida del comedor, entre el sonido de los cubiertos y las risas de mis nietos. Gael me tomó de la mano, esa mano áspera que había trabajado toda la vida para darle todo lo que necesitaba. «Ma, nosotros te queremos cerca,
pero también queremos que estés segura, que tengas atención médica si la necesitas. Hay lugares muy bonitos donde podrías vivir, con gente de tu edad, con actividades. Lugares, no hogar. Lugares donde podrían visitarme cuando les conviniera y olvidarme cuando no. La conversación se desvió hacia otros temas, pero el daño ya estaba hecho. Habían sembrado la idea de que yo era una carga, de que vivir sola era peligroso, de que necesitaba supervisión. Después del almuerzo, mientras yo lavaba los platos, escuché a Isabel hablando por teléfono en el jardín. Su voz llegaba amortiguada a través de la ventana de la cocina. Sí, doctor García. La señora muestra signos claros de deterioro. Habla sola, olvida cosas, repite historias. Necesitamos una evaluación profesional lo antes posible. Dejé caer el plato que estaba secando. Se hizo pedazos contra el piso de cerámica. Esos pedazos que ahora veo como la metáfora perfecta de lo que ellos habían hecho con mi vida. Roberto corrió hacia la cocina. ¿Qué pasó, Ma? ¿Te lastimaste? Su preocupación parecía genuina, pero ahora sé que solo le preocupaba que yo pudiera sospechar algo. Me ayudó a recoger los pedazos mientras yo me disculpaba por mi torpeza, por mi descuido, por ser una vieja inútil que ya no podía ni lavar platos sin romperlos. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en el mismo sillón donde había amamantado a Roberto y Gael, donde había leído cientos de cuentos, donde había consolado lágrimas y celebrado triunfos. La casa estaba silenciosa, pero mi mente rugía con preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuántas conversaciones habían tenido sobre mi futuro sin incluirme? ¿Cuántos domingos habían venido a mi casa solo para estudiar mis debilidades? Tomé la escoba y barrí los últimos pedazos del plato roto. Cada fragmento que caía en el recogedor sonaba como una revelación. Ellos no venían a visitarme por amor. Venían a asegurarse de que yo siguiera siendo la madre útil, la que cocinaba, la que enviaba dinero, la que no hacía preguntas incómodas. Venían a mantenerme tranquila hasta que llegara el momento de ejecutar su plan. La primera señal real de que algo terrible se estaba cocinando llegó una semana después de aquel domingo. Estaba regando las orquídeas del balcón cuando sonó el timbre. Era un hombre joven, de traje gris, con una sonrisa demasiado amable para ser sincera. «Buenos días, señora Martínez. Soy el doctor García, neurólogo. Su hijo Roberto me pidió que viniérase a hacerle una evaluación de rutina». Mi sangre se heló. Ninguno de mis hijos me había mencionado nada sobre un neurólogo. Debe haber un error, doctor. Yo no solicité ninguna evaluación. Le dije manteniendo la puerta entreabierta. El hombre consultó una tablet y frunció el ceño teatralmente. Según mis registros, su familia está muy preocupada por algunos episodios de confusión y pérdida de memoria. Roberto mencionó que usted habla sola frecuentemente y que a veces olvida conversaciones importantes. Cada palabra era una bofetada. Mi propio hijo había inventado síntomas para justificar la visita de este hombre. Le permití entrar porque mi educación me impedía ser grosera, pero cada instinto me gritaba que esto era una trampa. Se sentó en el sofá de la sala y comenzó a hacerme preguntas aparentemente inocentes. ¿Qué día es hoy? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? ¿Recuerda qué desayunó esta mañana? Preguntas que cualquier persona en sus cabales podría responder, pero que él anotaba en su tablet como si fueran evidencia de algo siniestro. Señora Martínez, ¿es cierto que mantiene conversaciones con su esposo fallecido?, preguntó con una sonrisa condescendiente. Sentí que mi dignidad se desmoronaba. Hablo con su fotografía mientras riego las plantas. Es mi forma de mantener vivos los recuerdos. El doctor anotó algo más, asintiendo como si hubiera confirmado un diagnóstico. Eso es completamente normal en casos de duelo no resuelto, especialmente cuando se combina con el aislamiento social. Aislamiento social.
como si elegir la soledad sobre la falsedad fuera una enfermedad, como si preferir la compañía de mis plantas y mis recuerdos sobre las mentiras de mis hijos fuera síntoma de demencia. El doctor continuó con su interrogatorio disfrazado de evaluación. ¿Tiene dificultades para manejar sus finanzas? ¿Ha notado que olvida pagar cuentas o que hace compras innecesarias? Cada pregunta estaba diseñada para crear un perfil de incapacidad mental. Doctor, mis finanzas están perfectamente organizadas. Tengo 40 años de experiencia trabajando en contabilidad. Manejo mi dinero mejor que la mayoría de personas de la mitad de mi edad. Mi respuesta lo incomodó visiblemente. No era la respuesta que esperaba, no encajaba en el libreto que Roberto le había dado. Cambió de estrategia rápidamente. Por supuesto, señora, pero a veces las familias notan cambios que nosotros no percibimos en nosotros mismos. Después de 1 hora de preguntas invasivas, el doctor se despidió prometiendo enviar un reporte a mi familia. Familia. Esa palabra que antes me llenaba de orgullo ahora me sonaba como una condena. Cerré la puerta detrás de él y me recosté contra la madera, sintiendo que las paredes de mi propia casa se estrechaban a mi alrededor. Ellos habían enviado a un profesional para que legitimara mi supuesta incapacidad. Esa tarde, Roberto me llamó con una preocupación que ahora sé era completamente fingida. Ma, el doctor García me contó que te visitó. Dice que estás bien, pero que deberíamos hacerte más exámenes para estar seguros. Su voz sonaba cariñosa, protectora, como cuando era niño y me pedía que le curara una herida. No necesito más exámenes, Roberto. Estoy perfectamente bien. Pero él insistió con esa paciencia exasperante que usan los adultos con los niños obstinados. 2 días después, apareció Isabel en mi puerta con una bolsa de mandado y esa sonrisa que ahora reconozco como el disfraz perfecto de la traición. «Suegrita, vine a hacerle compañía y a ayudarle con las compras». Entró a mi casa como si fuera suya, revisando cada rincón con ojos de tasadora. Se dirigió directamente a mi oficina, ese pequeño cuarto donde tenía mis documentos, mi computadora, mis archivos importantes. ¿Necesita ayuda con los papeles, señora Cecilia? Veo que tiene muchos documentos aquí. Podríamos organizarlos mejor. Sus manos ya estaban tocando mis facturas, mis estados de cuenta, mi vida entera reducida a papeles que ella consideraba desordenados. La observé mientras fotografiaba discretamente algunos documentos con su teléfono. Pensé que estaba siendo paranoica, pero ahora sé que estaba documentando mi patrimonio. «Isabel, prefiero manejar mis propios asuntos», le dije con la firmeza que pude reunir. Ella me miró con esa condescendencia que reservan para los ancianos que no saben lo que les conviene. «Por supuesto, suegrita. Solo quiero ayudar. Roberto y Gael están muy preocupados por usted. Dicen que a veces olvida pagar las cuentas o que repite las mismas historias. Más mentiras. Mis cuentas estaban al día, mis historias eran coherentes, mi mente funcionaba perfectamente, pero el daño estaba hecho. Cada visita de Isabel, cada llamada de Roberto, cada mensaje de Gael eran piezas de un rompecabezas que se estaba armando sin mi consentimiento. Estaban construyendo un caso contra mi cordura, contra mi independencia, contra mi derecho a vivir en mi propia casa. Y yo, como una tonta, les facilitaba el trabajo siendo la madre amorosa que siempre había sido. Una noche, mientras revisaba mis extractos bancarios, noté algo extraño. Habían retirado $500 de mi cuenta de ahorros con mi tarjeta de débito. Pero yo tenía mi tarjeta conmigo. Jamás había hecho ese retiro. Llamé al banco inmediatamente. «Señora Martínez, el retiro se hizo en el cajero automático de la sucursal del Centro Comercial Las Américas el martes pasado a las 3 de la tarde. El martes pasado yo había estado en casa todo el día, regando mis plantas,
hablando con la foto de mi esposo, siendo la vieja loca que mis hijos necesitaban que fuera. Isabel tenía una copia de mi tarjeta. Esa fue mi primera certeza absoluta de que me estaban robando. No era paranoia, no era confusión senil, no era mi imaginación. Era un robo sistemático, planificado, ejecutado por la mujer que me llamaba suegrita querida y me besaba las mejillas cada domingo. El mismo día que descubrí el retiro no autorizado, Gael me llamó para decirme que necesitaba dinero extra para un curso de capacitación laboral. «Son solo $1000, ma. Es una inversión en mi futuro». Le envié el dinero, como siempre, pero por primera vez en 4 años, algo en mi estómago se retorció de una manera desagradable. No era amor maternal lo que me motivaba, era miedo. Miedo de que si dejaba de enviar dinero, si dejaba de ser útil, ellos acelerarían sus planes de deshacerse de mí. Estaba comprando tiempo con mi propia pensión, pagando por unos meses más de libertad sin saberlo. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de vigilancia constante. Mis hijos habían dejado de disimular. Roberto aparecía sin avisar, usando las llaves que le había dado años atrás para emergencias. «Solo vine a ver cómo estás, ma», decía mientras sus ojos recorrían cada habitación, como si estuviera inventariando mis posesiones. Se quedaba horas sentado en mi sala, observándome, esperando que cometiera algún error que pudiera usar como evidencia de mi deterioro. Mental, Isabel llegaba con excusas cada vez más elaboradas. «Suegrita, vine a limpiar un poco porque sé que ya no puede hacerlo como antes». Mentira. Mi casa estaba impecable, como siempre había estado. Pero ella traía sus propios productos de limpieza, movía mis muebles del lugar, reorganizaba mis pertenencias. Era una invasión disfrazada de ayuda, una forma de demostrar que yo ya no era capaz de cuidar mi propio hogar. Gael se había vuelto más directo en sus peticiones de dinero. Ya no inventaba emergencias elaboradas. Simplemente llamaba y decía: «Ma, necesito $2000. Te los devuelvo el próximo mes». Nunca los devolvía. Nunca explicaba para qué los necesitaba. Nunca mostraba la más mínima gratitud. Era como si tuviera derecho a mi dinero. Como si yo fuera efectivamente el cajero automático que había mencionado en ese grupo maldito. Una mañana, mientras desayunaba en la cocina, escuché voces en mi jardín. Me asomé por la ventana y vi a un hombre con overol azul midiendo el patio trasero con una cinta métrica. Roberto estaba a su lado, señalando diferentes áreas y tomando notas en una libreta. Mi corazón se aceleró. Salí corriendo, aún en bata y pantuflas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este señor? Roberto me miró con esa sonrisa paternalista que había perfeccionado en las últimas semanas. «Ma, es solo un técnico. Estamos viendo si necesitas algunas reparaciones en la casa. El jardín necesita mantenimiento. Las tuberías podrían tener problemas. Ya sabes cómo son las casas viejas». «Casa vieja», como su madre. El técnico nos miró a ambos con incomodidad evidente y murmuró algo sobre volver después con un presupuesto. «Roberto, esta es mi casa. Si necesito reparaciones, yo decido cuándo y cómo hacerlas». Mi voz temblaba de indignación, pero él la interpretó como debilidad senil. «Por supuesto, ma. Solo estamos tratando de ayudarte. No puedes manejar todo sola a tu edad. 69 años no eran 90. Tenía salud, tenía fuerza, tenía claridad mental. Pero para ellos, era una anciana decrépita que no podía tomar decisiones sobre su propia vida. Esa tarde, Isabel apareció con papeles. «Suegrita, trajimos algunos documentos para que los firme. Son para facilitar las cosas, para que Roberto y Gael puedan ayudarla mejor con sus asuntos». Los papeles eran poderes legales, documentos que le darían a mis hijos control total sobre mis cuentas bancarias, mis propiedades,
mis decisiones médicas. No voy a firmar nada sin que mi abogado revise estos documentos primero. Les dije con toda la firmeza que pude reunir. Roberto se puso rígido. Era la primera vez que yo me oponía directamente a sus planes. Ma, no seas terca. Solo estamos tratando de protegerte. Si algo te pasa, necesitamos poder actuar rápido. Protegerme. La palabra más cruel que habían usado hasta ahora. Protegerme de mi propia vida, de mi propia independencia, de mi propia dignidad. No necesito protección. Necesito que respeten mis decisiones. La tensión en la sala se volvió palpable. Isabel intercambió una mirada con Roberto. Una de esas miradas cargadas de significado que habían perfeccionado durante meses de conspiración. «Señora Cecilia», dijo Isabel con una dulzura venenosa, «tal vez deberíamos hablar con el doctor García otra vez. Él dijo que estos episodios de paranoia son comunes en personas de su edad cuando viven solas demasiado tiempo». Paranoia. Esa palabra fue como una bofetada. No era paranoia sospechar de personas que hablaban a mis espaldas, que tomaban mi dinero sin permiso, que traían técnicos a mi casa sin consultarme, que querían que firmara documentos legales sin explicación. Era instinto de supervivencia. Era inteligencia. Era la última defensa de una mujer que había comenzado a ver la verdad detrás de las mentiras. «Creo que deberían irse», les dije, levantándome del sofá con toda la dignidad que pude reunir. «Necesito tiempo para pensar». Roberto se acercó a mí con gesto amenazante, pero se controló en último momento. «Está bien, Ma, pero estos papeles son importantes. No puedes seguir viviendo como si fueras la única persona en el mundo. Tienes familia, tienes responsabilidades hacia nosotros también». Responsabilidades hacia ellos, como si no hubiera pasado toda mi vida adulta cumpliendo responsabilidades hacia ellos, como si no hubiera sacrificado mis sueños, mi juventud, mis oportunidades de rehacer mi vida por darles todo lo que necesitaban y más. Como si después de 40 años de ser madre, ahora tuviera que justificar mi derecho a vivir en mi propia casa. Después de que se fueron, me senté en mi escritorio y saqué todos los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Comencé a hacer cálculos, a buscar patrones, a documentar cada irregularidad, retiros no autorizados, compras que no recordaba hacer, transferencias que aparecían como hechas por mí, pero que jamás había ordenado. La evidencia estaba ahí, en blanco y negro. Me habían estado robando sistemáticamente durante meses. Tomé mi teléfono y marqué el número de Silvia, mi vecina de toda la vida, la única persona en quien podía confiar completamente. «Silvia, necesito hablar contigo urgentemente. ¿Puedes venir?» Su voz se escuchó preocupada inmediatamente. «Cecilia, ¿qué pasa? Te noto muy alterada». En 30 años de amistad, Silvia había sido testigo de mi vida entera. Había visto a Roberto y Gael crecer. Había celebrado sus graduaciones. Había llorado conmigo cuando perdí a mi esposo. Cuando Silvia llegó, le mostré los estados de cuenta. Le conté sobre las visitas del doctor García, sobre los técnicos en mi jardín, sobre los papeles que querían que firmara. Ella escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada revelación. «Cecilia, esto no es normal. Esto es abuso financiero y emocional. Tus propios hijos te están preparando para robarte todo». Escuchar esas palabras en voz de otra persona las hizo reales, las hizo indiscutibles. ¿Qué puedo hacer, Silvia? Son mis hijos. Los amo. Pero ya no puedo fingir que no veo lo que está pasando. Silvia tomó mis manos entre las suyas, esas manos que habían compartido miles de tazas de café, que habían consolado tragedias y celebrado alegrías. «Cecilia, el amor de madre no significa permitir que te destruyan. Tienes que protegerte,
porque ellos claramente no lo van a poder hacer. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cocina, bebiendo té de manzanilla y mirando las fotos familiares pegadas en la puerta del refrigerador. Roberto con su primer diente perdido, Gael en su graduación de preparatoria. Todos nosotros, en las últimas Navidades cuando aún creía que tenía una familia que me amaba. Cada imagen era una mentira, cada sonrisa una actuación que había durado años sin que yo me diera cuenta. A las 5 de la madrugada, tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a luchar. Lo primero que hice fue llamar a mi banco, apenas abrieron las oficinas. Necesito cancelar todas mis tarjetas de débito y crédito inmediatamente. También quiero cambiar todas las claves de acceso a mis cuentas. La ejecutiva de cuentas parecía sorprendida por la urgencia en mi voz. ¿Ha habido algún problema de seguridad, señora Martínez? ¿Problema de seguridad? Sí. El problema era que mis propios hijos tenían acceso a mi dinero sin mi permiso. Ha habido actividad no autorizada en mis cuentas. Necesito proteger mis activos inmediatamente. En 2 horas tenía nuevas tarjetas, nuevas claves y había puesto alertas de seguridad en todas mis cuentas. Cualquier movimiento inusual me sería notificado inmediatamente por mensaje de texto. Era mi primera línea de defensa, mi forma de cortar el flujo de dinero que había estado alimentando a los vampiros que llamaba hijos. El siguiente paso fue más difícil emocionalmente. Llamé a un abogado especializado en derecho familiar que Silvia me había recomendado. El licenciado Raúl Vázquez tenía oficinas en el centro de la ciudad, en un edificio elegante que me intimidó un poco. Pero cuando entré a su oficina y comencé a contarle mi historia, su expresión se volvió seria y comprensiva. Señora Martínez, lo que me describe es un caso clásico de abuso financiero hacia adultos mayores. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa. Le mostré todos los documentos que había reunido. Los estados de cuenta con los retiros no autorizados, las copias de los mensajes de WhatsApp que había logrado imprimir antes de que me sacaran del grupo, los registros de las transferencias de dinero que había hecho durante 4 años. Sus hijos han estado construyendo un caso para declararla mentalmente incapaz. Esto les permitiría tomar control legal de todos sus bienes, me explicó mientras revisaba los papeles. ¿Pueden hacer eso? ¿Pueden quitarme todo lo que he trabajado durante toda mi vida? Mi voz se quebró al hacer esa pregunta. El licenciado Vázquez me miró con una mezcla de compasión y determinación. No si actuamos rápido y de manera inteligente. Necesitamos documentar su capacidad mental, proteger sus activos y preparar una defensa legal sólida. Pero, señora Martínez, tiene que estar preparada para una batalla. Sus hijos no van a aceptar esto fácilmente. Salí de esa oficina con un plan de acción y una evaluación psicológica programada para la semana siguiente. El doctor que me examinaría era independiente, sin conexión alguna con el doctor García que Roberto había enviado. También tenía una cita con un contador público para revisar todas mis finanzas y crear un inventario completo de mis activos. Era como prepararse para una guerra contra mis propios hijos. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. Roberto y Gael no aparecieron por mi casa. No me llamaron, no me pidieron dinero. Era como si supieran que algo había cambiado, como si pudieran sentir que su plan había encontrado resistencia. Usé ese tiempo para fortalecer mis defensas. Cambié las cerraduras de mi casa, instalé una cámara de seguridad en la entrada principal y escondí todos mis documentos importantes en una caja fuerte que compré específicamente para eso. Silvia venía a visitarme todas las tardes. Se había convertido en mi aliada, en la hermana que nunca tuve, en la única persona en quien podía confiar completamente. Cecilia, tienes que estar preparada para lo que viene.
Cuando se den cuenta de que ya no pueden acceder a tu dinero, van a intensificar la presión. Van a tratar de convencerte de que estás enferma, de que necesitas ayuda, de que ellos solo quieren lo mejor para ti. Tenía razón. El miércoles por la tarde, Roberto apareció sin avisar. Había olvidado que cambié las cerraduras, así que tuvo que tocar el timbre como cualquier visitante. Cuando abrí la puerta, su cara reflejaba una mezcla de sorpresa y molestia. «Ma, ¿por qué cambiaste las cerraduras? ¿Qué pasa si tienes una emergencia y necesitamos entrar?» Su preocupación era tan falsa que me dieron ganas de reír. «Roberto, si tengo una emergencia, llamaré a la ambulancia como cualquier persona adulta. Ya no necesito que tengas llaves de mi casa». Traté de cerrar la puerta, pero él puso el pie para impedirlo. «Ma, estás actuando muy raro últimamente. Isabel y yo estamos preocupados. El doctor García dice que estos cambios de comportamiento pueden ser síntomas de...» No lo dejé terminar. «El doctor García puede irse al infierno, Roberto. Y tú también si no respetas mi decisión». Era la primera vez en mi vida que le hablaba así a uno de mis hijos. La expresión de shock en su cara fue casi cómica. Durante 69 años había sido la madre perfecta, la que nunca alzaba la voz, la que siempre complacía, la que ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Pero esa mujer había muerto la noche que leyó los mensajes del grupo de WhatsApp. La mujer que estaba parada en esa puerta era nueva, más fuerte, más peligrosa. «Ma, creo que necesitas ayuda profesional urgentemente. Esto no es normal. Vamos a tener que tomar decisiones difíciles si sigues así». Su amenaza fue clara y directa. No más manipulación sutil, no más falsas preocupaciones. Era una declaración de guerra. «Roberto, la única decisión difícil que vas a tener que tomar es cómo vivir sin el dinero de mamá». Cerré la puerta en su cara y eché el seguro. Me quedé recostada contra la puerta, escuchando sus pasos alejarse por el sendero del jardín. Mi corazón latía como si hubiera corrido una maratón, pero también sentía algo que no había experimentado en años: poder. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo había tomado el control. Había fijado límites, había dicho que no, y se sentía increíblemente liberador. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, miré alrededor de mi casa y la vi con ojos nuevos. No era una prisión de la cual mis hijos me iban a rescatar. Era mi refugio, mi fortaleza, mi reino. Y yo era la reina de este espacio que había construido con mi trabajo, mi sacrificio, mi amor propio. Nadie me iba a sacar de aquí sin mi consentimiento. Nadie me iba a convertir en una víctima de mi propia generosidad maternal. Durante las siguientes 2 semanas, ejecuté mi plan con la precisión de un cirujano. Cada mañana me levantaba con un propósito claro: documentar todo, proteger mis activos y preparar mi escape de esta familia que había decidido sacrificarme por dinero. La evaluación psicológica había sido un éxito completo. El doctor Herrera, un psiquiatra reconocido sin vínculos con mis hijos, había certificado mi perfecta salud mental. «Señora Martínez, usted está más lúcida y coherente que muchas personas de la mitad de su edad», había escrito en su informe. Mientras tanto, Roberto y Gael intensificaron su campaña de desprestigio. Roberto había llamado a mis pocas amigas cercanas, contándoles que yo estaba desarrollando signos de demencia senil. «Mi madre está muy confundida últimamente. Dice cosas extrañas, olvida conversaciones importantes, a veces no reconoce a las personas». Silvia me contó que había recibido una de esas llamadas. «Me dijo que estás paranoica, que crees que la familia te está robando». Traté de no reírme en su cara, Cecilia. Ese muchacho no tiene idea de quién es su madre realmente. Isabel había sido más sutil, pero igualmente venenosa. Había publicado en Facebook una foto mía del último domingo familiar,
con un mensaje que me heló la sangre cuando Silvia me lo mostró. Orando por mi suegrita querida, que está pasando por momentos difíciles. El envejecimiento es duro, especialmente cuando se vive solo. Familia significa estar ahí en los momentos difíciles, aunque la persona que amamos no siempre entienda que solo queremos ayudar. Familia es todo. Amor incondicional. Los comentarios eran aún peores. Amigos de Isabel expresaban su solidaridad. Qué difícil es ver a nuestros seres queridos envejecer. Tu suegra es afortunada de tenerte. Es tan duro cuando se vuelven testarudos y no aceptan ayuda. Habían creado una narrativa completa en redes sociales donde yo era la anciana problemática y ellos eran los hijos sufridos tratando de ayudar a una madre obstinada. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua que había sido 2 semanas atrás. Cada mentira que esparcían, cada falsa preocupación que expresaban, cada manipulación que intentaban, solo fortalecía mi resolución. Había contratado a un detective privado recomendado por el licenciado Vázquez. Francisco era un hombre serio, de unos 50 años, ex policía que se especializaba en casos de fraude familiar. Señora Martínez, vamos a documentar todo lo que sus hijos han estado haciendo. Cada retiro no autorizado, cada mentira que han contado, cada paso de su plan para declararla incapaz. El detective había instalado cámaras adicionales alrededor de mi casa, todas perfectamente legales ya que estaban en mi propiedad. También había comenzado a seguir a Roberto e Isabel, documentando sus actividades, sus reuniones con abogados, sus visitas a casas de retiro. Sus hijos han visitado 3 asilos diferentes en las últimas 2 semanas, me informó Francisco durante una de nuestras reuniones secretas. También se han reunido 2 veces con un abogado especializado en declaraciones de incapacidad mental. La información más devastadora llegó cuando Francisco logró acceder a los registros telefónicos de Roberto. Su hijo ha estado en contacto regular con el doctor García durante los últimos 3 meses. También ha hecho llamadas a agencias de bienes raíces, tasadores y a una empresa que se especializa en liquidación de propiedades de ancianos. Cada pieza de evidencia confirmaba lo que ya sabía. Habían estado planeando esto durante meses, tal vez años. Pero la revelación más dolorosa llegó cuando Francisco me mostró las grabaciones de audio que había obtenido legalmente. Roberto e Isabel habían sido grabados sin saberlo durante una conversación en un restaurante público. Sus voces llegaban claras y frías a través de los audífonos. Una vez que esté en el asilo, podemos vender la casa inmediatamente. El tasador dice que en el mercado actual podríamos sacar 600.000, tal vez más. La voz de Isabel era aún más calculadora. Mi abogado dice que si tenemos el certificado de incapacidad mental, podemos actuar como sus tutores legales. Ella nunca podrá revertir las decisiones que tomemos. Es como si estuviera legalmente muerta. Legalmente muerta. Esas 2 palabras me atravesaron como puñales. Para ellos, yo ya era un cadáver que respiraba, un obstáculo entre ellos y el dinero. Pero Roberto continuó con detalles que me destrozaron. Lo mejor es que una vez que esté internada, ya no podremos enviarle dinero mensual a nadie. Gael podrá buscarse un trabajo real en lugar de vivir de la pensión de mamá. Gael también estaba incluido en este plan. Mi bebé, mi hijo menor, el que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, había estado fingiendo necesidad económica para vaciar mis cuentas más rápido. Esa noche, después de escuchar las grabaciones, me senté en mi sala rodeada de cajas de cartón. Había comenzado a empacar discretamente mis pertenencias más valiosas, las joyas de mi madre, los documentos importantes, las fotografías que realmente valían algo para mí. No todas las fotos, solo aquellas donde aparecía mi esposo, donde aparecía yo en momentos genuinamente felices, antes de que la maternidad se convirtiera en una maldición
que me costaría todo lo que había construido. Silvia llegó con té y galletas, como había hecho todas las noches desde que comenzó esta batalla. ¿Ya tomaste la decisión final, Cecilia? Asentí sin levantar la vista de la caja que estaba llenando. Voy a vender la casa sin decirles nada. El licenciado Vázquez ya tiene un comprador interesado. Alguien que puede cerrar la transacción en efectivo en menos de una semana. Para cuando se den cuenta, yo ya estaré lejos. ¿Y a dónde vas a ir? Era la pregunta que había estado evitando responder, incluso para mí misma. A España. Tengo una prima segunda en Valencia que apenas conocí cuando era niña, pero que me ha estado escribiendo durante años invitándome a visitarla. Va a ser mi nueva vida, Silvia, lejos de estos vampiros que una vez llamé hijos. El plan era simple pero efectivo. Vendería la casa, transferiría el dinero a una cuenta en España y me mudaría permanentemente. Había investigado las leyes de residencia para personas de la tercera edad con recursos económicos. Con el dinero de la venta de mi casa y mis ahorros, podía vivir cómodamente en Valencia durante el resto de mi vida. Más importante aún, estaría en un país donde Roberto, Gael e Isabel no tendrían ningún poder legal sobre mí. Cecilia, ¿estás segura de que quieres cortar vínculos completamente? Tal vez podrías darles una oportunidad de explicarse, de... La interrumpí con una sonrisa amarga. Silvia, ellos tuvieron 4 años de oportunidades para tratarme. Con respeto, eligieron tratarme como un cajero automático. Ahora van a descubrir qué se siente cuando el cajero se queda sin dinero para siempre. El viernes por la mañana, mientras Roberto y Gael pensaban que yo estaba en casa, siendo la anciana confundida que ellos habían inventado, yo estaba en la notaría firmando la venta de mi casa. El comprador era un joven matrimonio que había pagado en efectivo, sin hipoteca, sin complicaciones. En 3 horas, la casa donde había vivido durante 30 años ya no era mía. El dinero, $650,000, había sido transferido inmediatamente a una cuenta bancaria en Valencia que había abierto la semana anterior con ayuda del licenciado Vázquez. Regresé a mi ya ex casa para recoger las últimas cosas. Solo me llevaría 2 maletas. Todo lo demás se quedaría para los nuevos dueños o para la basura. Las fotografías de Roberto y Gael las dejé exactamente donde estaban, como recordatorio para mí misma de quiénes fueron alguna vez y quiénes habían elegido ser ahora. La única foto familiar que empaqué fue una donde aparecía con mi esposo el día de nuestra boda. Esa mujer joven y enamorada merecía ser recordada. A las 5 de la tarde, Silvia llegó para despedirse. Habíamos acordado que ella sería quien les daría la noticia a Roberto y Gael después de que mi avión despegara. Cecilia, todavía no puedo creer que lo estés haciendo realmente. 40 años de maternidad y vas a cortar todos los vínculos de una vez. Me abrazó con lágrimas en los ojos. No estoy cortando vínculos con la maternidad, Silvia. Estoy cortando vínculos con el abuso. Ser madre no significa permitir que te destruyan. Le entregué una carta sellada para Roberto y otra para Gael. También le di una copia de todos los documentos legales. La venta de la casa, la transferencia de fondos, mi nuevo testamento donde los desheredaba completamente y una declaración notariada explicando las razones de mis decisiones. Quiero que sepan exactamente por qué perdieron a su madre. No por demencia, no por confusión, sino por codicia, por traición, por tratarme como si fuera su propiedad en lugar de su madre. Mi vuelo salía a las 11 de la noche. Llegué al aeropuerto 3 horas antes. No por necesidad, sino porque quería saborear cada momento de mi libertad. Me senté en la sala de espera con un café y observé a las familias que se despedían con lágrimas genuinas. Padres e hijos que se abrazaban con amor real, no con la falsedad que había estado tolerando durante años.
Me dolió un poco, pero más que dolor sentí alivio de haber escapado de esa prisión emocional. A las 10:30, cuando ya estaba abordando el avión, recibí la primera llamada de Roberto. No contesté. 5 minutos después, Gael. Tampoco contesté. En total, durante las 2 horas que duró el vuelo hasta Madrid, recibí 37 llamadas perdidas. También llegaron mensajes de texto que no leí hasta estar en suelo español. Ma, ¿dónde estás? Silvia dice que vendiste la casa. Eso no puede ser cierto. Estamos desesperados. Por favor, contesta. Desesperados. Ahora ellos sabían lo que se sentía la desesperación. Durante 4 años yo había vivido desesperada por su amor genuino, por su respeto, por ser tratada como madre y no como fuente de ingresos. Ahora ellos experimentarían la desesperación de perder algo que creían que les pertenecía por derecho. La diferencia era que lo que yo había perdido era emocional. Lo que ellos perdían era financiero. Y esa diferencia lo decía todo sobre quiénes éramos realmente. En Madrid tomé el tren a Valencia. Durante las 3 horas de viaje, miré por la ventana los paisajes españoles que se convertirían en mi nueva vista cotidiana. Campos de naranjos, pueblos antiguos, montañas que habían existido mucho antes de que Roberto y Gael nacieran y que seguirían existiendo mucho después de que yo muriera. Había perspectiva en esa inmensidad. Había paz en esa permanencia. Mi prima Valeria me esperaba en la estación de Valencia con un cartel que decía: «Bienvenida a casa, Cecilia». Nos habíamos visto solo una vez, en el funeral de mi madre, hace 20 años, pero habíamos mantenido correspondencia esporádica. Cuando le escribí contándole mi situación, su respuesta había sido inmediata. «Prima, España te está esperando. Aquí puedes comenzar de nuevo». Valeria tenía 72 años, era viuda como yo, y había vivido sola durante la última década. Nos parecíamos más de lo que recordaba. Me llevó a un apartamento pequeño pero luminoso, en el centro histórico de Valencia, a 2 calles de la catedral. «Es tuyo por el tiempo que quieras, Cecilia. Yo vivo en el piso de arriba. Podemos ser vecinas, o hermanas, o lo que tú necesites ser». El apartamento tenía balcones que daban a una plaza antigua donde ancianos jugaban ajedrez y niños corrían entre las palomas. Era exactamente lo opuesto a la vida que había estado viviendo. Auténtica, simple, pacífica. Esa primera noche en Valencia, me senté en el balcón con una copa de vino tinto local y encendí mi teléfono después de tenerlo, apagado durante 12 horas. Había 143 mensajes perdidos. Roberto, Gael, Isabel, números que no reconocía. Todos queriendo saber dónde estaba, todos exigiendo explicaciones, todos furiosos porque su plan había fracasado. Leí algunos de los mensajes más recientes. Roberto: «Ma, esto es una locura. No puedes vender la casa sin consultarnos. Esa casa era nuestro patrimonio familiar». Patrimonio familiar. Como si ellos hubieran contribuido con un solo peso para comprarla, para mantenerla, para convertirla en hogar. Isabel: «Señora Cecilia, por favor conteste. Los niños están preguntando por la abuela. No entienden por qué se fue sin despedirse, usando a mis nietos como chantaje emocional. El último recurso de los manipuladores desesperados». Gael había enviado el mensaje más revelador. «Ma, sé que estás enojada, pero no puedes castigarnos así. Dependemos de ti. ¿Cómo vamos a vivir sin tu ayuda?». Ahí estaba la verdad desnuda. No estaban preocupados por mi bienestar, por mi soledad, por mi felicidad. Estaban preocupados por perder su fuente de ingresos. «Dependemos de ti». A los 32 años, Gael admitía que dependía económicamente de su madre pensionada. Borré todos los mensajes sin responder ninguno.
Apagué el teléfono y lo guardé en el cajón de la mesa de noche. Mañana compraría un número español, una nueva identidad digital para mi nueva vida. Esta noche simplemente quería disfrutar del silencio de una conciencia tranquila, del aire fresco que entraba por el balcón, del sonido de campanas de iglesia que marcaban las horas de una vida que finalmente me pertenecía completamente. Los siguientes días en Valencia pasaron como una niebla dorada de redescubrimiento. Por primera vez en décadas, despertaba sin la ansiedad de saber cuándo sonaría el teléfono pidiendo dinero, sin la tensión de fingir que no veía las mentiras, sin el peso de mantener una familia que me había convertido en su esclava financiera. Valeria me llevó a recorrer la ciudad, me presentó a sus amigas del club de lectura, me enseñó los mercados donde las naranjas solían a sol y las flores se vendían por monedas en lugar de billetes. Pero la paz no duraría mucho. El quinto día, mientras desayunaba en la terraza del apartamento, Valeria subió con expresión preocupada. «Cecilia, hay un hombre abajo preguntando por ti. Dice que es tu hijo Roberto y que ha venido desde México a buscarte». Mi corazón se detuvo. Había subestimado su desesperación. No solo habían perdido el dinero mensual y la herencia futura, sino que ahora tenían que enfrentar deudas y compromisos que habían asumido contando con mi dinero. «Dile que no estoy aquí. Dile que te equivocaste de persona». Valeria me miró, con comprensión total. Durante estos días le había contado toda la historia, cada detalle de la traición, cada mentira que había descubierto. Ya le dije que aquí no vive ninguna Cecilia Martínez, pero no se va. Está parado en la plaza con una foto tuya, preguntándole a todo el mundo si te han visto. Desde el balcón pude verlo. Roberto, mi hijo mayor, el que había mamado de mis pechos, el que había aprendido a leer sentado en mis rodillas, estaba en la plaza como un cazador persiguiendo a su presa. Llevaba la misma camisa azul que usaba en las reuniones familiares, la que yo le había regalado el año pasado, creyendo que me veía como su madre y no como su víctima. Tenía ojeras profundas, había perdido peso. La desesperación le había cambiado la cara. «Valeria, ¿conoces algún lugar donde pueda quedarme unos días hasta que se vaya?» Ella asintió inmediatamente. «Mi hermana Silvia tiene una casa en un pueblo cerca de Alicante. Puedes quedarte allí el tiempo que necesites. Roberto nunca te encontrará. Silvia, el mismo nombre de mi vecina en México, pero esta Silvia española sería mi salvadora en lugar de mi confidente de tragedias». Empaqué rápidamente mientras Valeria vigilaba desde el balcón. Se acercó a la pareja de ancianos que juegan ajedrez. «Les está mostrando tu foto». La cacería había comenzado. Roberto había invertido dinero que probablemente no tenía en un boleto de avión a España, en hospedaje, en la búsqueda de una madre que había decidido que él ya no merecía encontrar. Era irónico. Ahora él gastaba su dinero tratando de recuperar acceso al mío. Salimos por la puerta trasera del edificio. Valeria había llamado a un taxi que nos esperaba en la calle de atrás. Mientras nos alejábamos de Valencia, pude ver a Roberto en la distancia, todavía parado en la plaza, girando la cabeza en todas direcciones como un animal perdido. Sentí una punzada de algo que pudo haber sido lástima, pero la aplacé inmediatamente, recordando los mensajes del grupo de WhatsApp, las grabaciones del detective, los planes de internarme para robar mi casa. La casa de la hermana de Valeria estaba en un pueblo costero llamado Denia, donde el Mediterráneo se extendía infinito y azul hasta el horizonte. Silvia española era una mujer de 60 años, maestra jubilada, que me recibió como si fuera una hermana perdida. «Cualquier enemiga de hijos abusivos es amiga mía», me dijo mientras me mostraba la habitación con vista al mar. «Mi propio hijo no me habla desde que me negué a venderle mi casa para pagar sus deudas de juego».
Durante una semana viví en esa casa frente al mar, despertando con el sonido de las olas y durmiendo con el aroma salado que entraba por la ventana. Cada mañana caminaba por la playa, recogía caracolas, observaba a los pescadores que salían antes del amanecer. Era una vida simple, sin complicaciones, sin teléfonos sonando, sin mentiras que detectar. Era la vida que merecía después de 69 años de darlo todo y recibir traición a cambio. Pero Roberto no se había rendido. Valeria me llamaba cada día para reportar sus movimientos. Había puesto anuncios en Facebook buscándome. Había ido a la policía local. Había visitado hospitales preguntando si habían internado a una mujer mexicana de mi edad. Dice que estás enferma, que tienes demencia, que necesitas medicación, urgente. Me contó Valeria durante una de nuestras llamadas. También dice que robaste dinero de la familia antes de irte. Robé dinero de la familia. La inversión de la realidad era perfecta. El ladrón acusando a la víctima de robo. Roberto había convertido mi escape en un crimen, mi liberación en un secuestro de mi propio dinero. Probablemente había convencido a medio mundo de que yo era una anciana confundida que había tomado decisiones irracionales por culpa de la demencia senil. El 8º día, Silvia Española entró a mi habitación con expresión grave. «Cecilia, hay noticias que tienes que saber». Roberto fue a los medios de comunicación locales en Valencia. Hay un reportaje en el periódico donde dice que su madre desapareció con una enfermedad mental y que puede estar en peligro. Me mostró el periódico en su tablet. Ahí estaba mi foto, una que habían tomado del Facebook de Isabel con el titular: «Familia mexicana busca desesperadamente a madre desaparecida con signos de demencia». El artículo era una obra maestra de manipulación. Roberto aparecía como el hijo devoto que había viajado miles de kilómetros para encontrar a su madre enferma. Hablaba de mi deterioro mental progresivo, de mi comportamiento errático, de su desesperación por asegurar que reciba la atención médica que necesita. No mencionaba el dinero, no mencionaba la casa vendida, no mencionaba 4 años de transferencias bancarias. Solo presentaba la imagen de un hijo amoroso buscando a su madre perdida. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Silvia Española. Yo cerré la tablet y caminé hacia la ventana que daba al mar. Durante una semana había vivido en paz, pero sabía que esa paz era temporal. Roberto no se rendiría hasta encontrarme o hasta quedarse sin dinero para seguir buscando. Y ahora había involucrado a los medios. Había hecho pública su versión de la historia. Era hora del confronto final. «Vamos a regresar a Valencia», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Es hora de que Roberto y yo tengamos la conversación que deberíamos haber tenido hace 4 años. Pero esta vez la vamos a tener en mis términos». Regresé a Valencia un martes por la mañana. No como una fugitiva, sino como una mujer que había tomado el control absoluto de su destino. Valeria me esperaba en la estación con noticias. Roberto seguía en la ciudad, pero ya no buscaba en las calles. Se había instalado en un hotel cerca de la plaza donde había aparecido por primera vez, esperando que yo apareciera o que alguien me reconociera por el artículo del periódico. «Parece un fantasma, Cecilia. Ha perdido mucho peso. Casi no come. Solo camina por la ciudad con esa foto tuya como si fuera una reliquia sagrada». Esa tarde llamé al periódico que había publicado la historia. Pedí hablar con el periodista que había escrito el artículo sobre la madre desaparecida con demencia. «Soy Cecilia Martínez, la mujer que están buscando. Quiero conceder una entrevista para contar mi versión de la historia». El silencio al otro lado del teléfono duró varios segundos. «Señora Martínez, ¿está usted bien? Su hijo dice que...». Lo interrumpí con una firmeza que había aprendido durante estos meses de transformación. «Estoy perfectamente bien y perfectamente
Cuerda, y tengo documentos que lo prueban. La entrevista se programó para el día siguiente, en el mismo café de la plaza, donde Roberto había estado preguntando por mí. Era poético. El lugar donde él había comenzado su cacería sería el lugar donde yo terminaría esta historia para siempre. Esa noche preparé todos los documentos. La evaluación psicológica que certificaba mi salud mental, las grabaciones del detective que demostraban las verdaderas intenciones de mis hijos, los estados de cuenta que mostraban 4 años de transferencias de dinero, las copias de los mensajes del grupo de WhatsApp, donde me llamaban Mamá Cajero Automático. El miércoles a las 10 de la mañana me senté en la terraza del café con el periodista, un hombre joven llamado Antonio, que parecía genuinamente sorprendido de encontrarse con una mujer lúcida, articulada y completamente en control de sus facultades. Señora Martínez, su hijo afirma que usted sufre de demencia senil y que desapareció de México en un estado de confusión. Sonreí con la misma serenidad que había practicado durante semanas. Mi hijo miente, y tengo las pruebas para demostrarlo. Lesa. Mostré cada documento, cada grabación, cada evidencia de la traición sistemática que había sufrido. Antonio escuchaba con los ojos cada vez más abiertos, tomando notas frenéticamente. Esto cambia completamente la historia, murmuró mientras revisaba las transcripciones de las grabaciones, donde Roberto e Isabel planeaban internarme. Su hijo no mencionó nada sobre dinero, sobre planes de internamiento, sobre... Por supuesto que no. Lo interrumpí. Los abusadores nunca mencionan los verdaderos motivos de sus acciones. A las 11:30, mientras Antonio y yo seguíamos hablando, Roberto apareció en la plaza. Era como si hubiera sentido mi presencia, como si algún instinto primario le hubiera dicho que su presa finalmente había salido de su escondite. Me vio a través del cristal del café y su cara se transformó completamente. La desesperación se convirtió en alivio, el alivio en determinación, la determinación en algo que me resultó familiar, la expresión que ponía cuando era niño y sabía que había hecho algo malo, pero creía que podía manipularme para evitar el castigo. Entró al café sin vacilación. «Mamá, gracias a Dios. He estado buscándote durante 2 semanas. Estaba desesperado. Pensé que...» Se detuvo cuando vio al periodista, cuando notó los documentos esparcidos sobre la mesa, cuando se dio cuenta de que esto no era el reencuentro emotivo que había imaginado. «¿Qué está pasando aquí?» Su voz había cambiado. La falsa preocupación había sido reemplazada por algo más frío, más calculador. Estoy contando mi historia, Roberto. La historia real. No la versión que tú has estado esparciendo por los medios. Me levanté de la silla y lo enfrenté cara a cara por primera vez desde que había descubierto su traición. Estoy contando sobre los 4 años que me robaste dinero, sobre los planes para internarme en un asilo, sobre las mentiras que inventaste para hacerme parecer demente. Roberto miró alrededor del café nerviosamente. Otras personas habían comenzado a prestar atención a nuestra conversación. «Mamá, estás confundida. Nunca quisimos hacerte daño. Todo lo que hicimos fue por tu bien». La mentira salió de su boca con la misma facilidad que había mostrado durante años. Pero ahora yo tenía las armas para combatirla. ¿Por mi bien? Como cuando me llamabas Mamá Cajero Automático en tu grupo de WhatsApp. Como cuando planeabas vaciar mis cuentas bancarias después de internarme. Su cara se puso pálida. No esperaba que yo tuviera evidencia concreta. El periodista observaba todo con fascinación profesional. Esta no era solo una historia de familia disfuncional. Era una historia de abuso financiero hacia adultos mayores. Un tema que comenzaba a recibir atención mediática en España. «Señor Roberto,
¿Tiene algún comentario sobre las grabaciones donde usted y su esposa discuten planes para internar a su madre y vender su casa? Roberto me miró con una mezcla de pánico y rabia que nunca había visto antes en sus ojos. Esas grabaciones son ilegales. Fueron obtenidas sin nuestro consentimiento. Se había convertido en otra persona delante de mis ojos. Alguien que usaba tecnicismos legales en lugar de explicaciones emocionales. Las grabaciones fueron obtenidas legalmente por un detective privado en lugares públicos. Respondí con una calma que me sorprendió. Pero más importante que su legalidad es su veracidad. ¿Niegas que dijiste esas cosas, Roberto? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Roberto miró hacia la puerta del café como si estuviera calculando si podía escapar, pero había demasiadas personas observando, demasiados testigos de su humillación pública. Finalmente, su cara se endureció con una expresión que reconocí de su infancia, la que ponía cuando se daba cuenta de que no podía manipularme y decidía usar la agresión directa. «Está bien, mamá. ¿Quieres jugar a esto?» «Perfecto. Sí, queríamos tu dinero. Sí, planeábamos internarte. ¿Y sabes qué? Te lo merecías. 40 años de nuestras vidas dedicados a complacerte, a visitarte, a soportar tus historias repetitivas y tu necesidad constante de atención. Era hora de que nos pagaras por todo eso». La máscara había caído completamente. Por fin estaba viendo al verdadero Roberto, al hombre que había estado escondido detrás del hijo cariñoso durante décadas. Me senté de nuevo. No por debilidad, sino porque quería estar cómoda para el momento que había estado esperando durante meses. Roberto, nunca tuviste que venir a visitarme. Nunca tuviste que llamarme. Nunca tuviste que fingir que me querías. Todo lo que tenías que hacer era ser honesto. Decirme que solo me veías como una fuente de dinero. Habría sido doloroso, pero habría respetado tu honestidad más que 4 años de mentiras. Tomé mi bolso y saqué un sobre que había preparado la noche anterior. Esto es una copia de mi Nuevo Testamento. Todo mi dinero, todas mis propiedades, todo lo que alguna vez pensaste que heredarías, ahora va a organizaciones benéficas que ayudan a ancianos víctimas de abuso familiar. Roberto, oficialmente ya no eres mi hijo. Y por favor, dile a Gael que tampoco él lo es. Me levanté de la mesa con una dignidad que había tardado 69 años en encontrar. Roberto se quedó parado en el café, con el sobre en las manos, rodeado de extraños que habían presenciado el final de una relación que él había destruido con su propia codicia. No miré atrás mientras salía. No había nada detrás de mí que valiera la pena recordar. Esa tarde caminé por las calles de Valencia como una mujer completamente libre. El artículo se publicaría al día siguiente con el titular «La venganza silenciosa de una madre traicionada». Roberto regresaría a México sin dinero, sin herencia, sin madre. Gael e Isabel descubrirían que su plan no solo había fracasado, sino que había resultado en la pérdida total de todo lo que habían estado codiciando. Esa noche me senté en el balcón de mi apartamento con una copa de vino, observando a los ancianos que jugaban ajedrez en la plaza. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida. Una vida donde nadie me llamaría mamá cajero automático, donde nadie fingiría amarme por mi dinero, donde finalmente podría ser Cecilia Martínez, en lugar de ser la madre de alguien más. Había ganado la guerra más difícil de mi vida, la guerra contra mi propia necesidad de ser amada por personas que no me merecían. El viento del Mediterráneo llevó el aroma de azahar y sal marina hasta mi balcón. Era el perfume de la libertad, el aroma de una mujer que había aprendido que el amor propio vale más que el amor fingido de otros. Nunca más volvería a México. Nunca más respondería llamadas de mis exhijos. Nunca más sería víctima de mi propia generosidad maternal. Era libre. Y esa libertad sabía mejor que cualquier abrazo falso
que hubiera recibido en los últimos 4 años.